abordar el gasto en defensa, un aumento tan significativo, lo que está pidiendo la Unión Europea del gasto en defensa, con unos presupuestos que están prorrogados de hace 2 años? ¿Cómo se puede abordar un asunto tan vital y de esa cuantía económica como este sin tener unos presupuestos actualizados? Bueno, pues hay miembros en el gobierno de Pedro Sánchez, como el ministro Planas, que consideran que tampoco es tan importante. En un momento estelar de esos de Carlos Alsina en su informativo de Onda Cero. Vean. Solo depende del gobierno que haya proyecto. Luego ya se verá si sale adelante o no sale adelante. Sí, pero yo creo que es importante que tengamos, digamos, un margen de seguridad. Yo creo que no se trata de presentar un proyecto por presentarlo, sino de tener la garantía de que las cosas pueden ir adelante. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de Francia, ¿no? Es que por eso cayó Barnier, ¿no? Que es decir, Barnier presentó un presupuesto. La Constitución dice que hay que presentar el proyecto. Luego ya se verá si sale o no sale, pero que hay que presentarlo. Es un mandato constitucional que se está incumpliendo por segundo año. Bueno, no somos los primeros, ni probablemente los últimos en incumplirlo, y esa es una realidad que hay que vivir con ella. Yo creo que de nada sirve presentar unos presupuestos si estos no son aprobados. Carlos, yo creo que lo peor es topar con el muro. Yo creo que en estos momentos, con una economía que el último año creció al 3,2%, pues me parece que no podemos decir que le falten presupuestos. No es eso por lo que va a fallar. Sí, yo acepto el argumento, pero al final es como decir, hay un artículo de la Constitución que dice algo, pero como nos viene mal, pues tampoco pasa nada por incumplirlo. Pues. No, tampoco es así. Somos muy constitucionalistas. No. Quiero insistir, perdón, comprendo que hay una prescripción constitucional. Comprendo que hay una situación de realidad. Pero bueno, este señor ministro de Agricultura, vamos a ver, que da igual que lo de los presupuestos. A ver si lo vamos a presentar y nos vamos a tener que ir. Como que da igual la Constitución. Claro. Es lo que está diciendo. Pero, claro, que presentarlos por presentarlos, no. O sea, es que la Constitución exige que se presente 3 meses antes de que caduquen los otros. No es una cuestión que dependa de la voluntad de Pedro Sánchez o del Partido Socialista. No. Es una exigencia constitucional. Pero entonces, como no tiene mayoría, él decide, bueno, no pasa nada por saltarme un artículo de la Constitución, tiene muchos. Tampoco porque me salte uno, tampoco va a tener más trascendencia, ¿no? Se salta bastantes, por cierto, Pedro Sánchez, con bastante asiduidad. Lo han convertido en una rutina, el saltarse la Constitución, y esto es grave, el pasarse la Constitución por el arco del triunfo. Sí. Más duele. Pero retomando esto lo han convertido en una rutina ya. Sí, pero retomando la pregunta que hacías antes, ¿cómo se puede aumentar el gasto en defensa sin presupuestos? Claro. Ciertamente el gobierno tiene mecanismos para, hacer gastos que no están estipulados en los presupuestos. Pero estamos hablando de un gasto muy considerable. Siempre digo lo mismo, de verdad. Dejadme explicar, por favor. Entonces, tiene mecanismos. Yo siempre empiezo por la afirmación y luego voy a la opinión. O sea, no empiezo por la opinión y luego voy a la afirmación. Lo hago al revés siempre. Entonces, insisto, tiene mecanismos el gobierno para aumentar los gastos que no están estipulados en los presupuestos. ¿Cuál es? Por ejemplo, el mecanismo de ampliación de crédito. ¿Cuál es el problema? Que claro, el mecanismo de ampliación de crédito está dispuesto para, por ejemplo, aumento en gasto en personal, si es que hiciera falta, o, ampliaciones de crédito, de cuantías menores, En este caso hablamos, como decíamos antes, si el objetivo es un 2%, que ahora se está ya hablando del 3%, si el objetivo es un 2%, son 10.000 millones más de euros al año que no están contemplados en unos presupuestos, por cierto, de la anterior legislatura. O sea, ni tan siquiera son presupuestos de esta legislatura. Con lo cual, la única posibilidad que tiene es ampliación de crédito, pero consultando, a expertos, este lunes, lo publicamos en Es Diario, en resumen, parece que es una fórmula imposible. No se puede hacer un aumento de 10.000 millones de defensa, mínimo 10.000 millones, que seguramente va a ser más, sin presupuestos generales del Estado. No se puede, salvo que se hagan trampas. Conclusión, Pedro Sánchez hará trampas. Bueno, usará la ampliación de crédito. Pero porque no es la primera vez que lo hace. Pedro Sánchez ha hecho muchas trampas parlamentarias. También es cierto desde aprobar múltiples decretos, que deben ser todos por razones de urgencia, y ninguno tiene urgencia, por ejemplo, hasta multitud de informes de los letrados del Congreso, siempre favorables a las tesis del gobierno, e inéditos, con decisiones inéditas, ¿no?, en toda la vida parlamentaria de la democracia, y aquí pues intentará algo parecido, y si no tiene a Cándido Conde Pumpido, que se lo arregla en un momento. Claro que sí, usted puede hacer lo que quiera. El tema es que si leemos la ley de Hacienda, ciertamente no pone un tope a esas ampliaciones de crédito, no dice máximo 1.000 millones de euros, por poner un ejemplo, o sea, no pone un tope, pero se sobreentiende que un 2% del PIB
del Producto Interior Bruto. Claro, es decir, eso no se puede hacer vía ampliación de crédito, eso se sobreentiende, pero claro, no lo marca la ley. Trampa, Pedro no lo Sánchez, marca la ley. no tengas Entonces, ¿qué hará? duda. Dirá, bueno, pues es decir, como esto no lo marca la ley, pues meter una ampliación de Y como- crédito por 10.000 millones de euros, lo llevaré al Congreso. Los letrados me dirán que sí. A ver si lo consigue, Armengol me dirá que sí, como tenemos mayoría en la mesa. Y se aumentará el crédito vía ampliación de crédito, pese a que no está, insisto, el gasto estipulado en los presupuestos de la anterior legislatura. La realidad, ¿sabes cuál es, Hugo? Para mí, claro, yo la creo realidad es sí. que en esta situación en la que Pedro Sánchez no tiene apoyos para hacerlo y tiene que recurrir al Partido Popular, contra el que ha levantado un muro, la realidad es que tendría que convocar elecciones ya. Todo lo que no sea convocar elecciones anticipadas me parece que es Si no presupuestos, llevar a es España que- a un callejón sin salida. Bueno, si no hay Y presupuestos alargar. es que es muy difícil gobernar, es que es sencillamente eso, o sea, sin presupuestos es muy difícil gobernar y menos sin presupuestos de legislatura. Estamos viendo No, que pero ahora es que tienen hablamos hacer- aquí, tienen que hacer un hablamos aquí de una presupuesto- cuestión un que es gasto- trascendental. Estamos en una coyuntura histórica donde España tiene que aumentar el gasto militar. Casi No, desde luego. Claro, Estamos en una coyuntura entonces hay que histórica formar es un un gobierno que cambio tenga capacidad de total. hacerlo. Este señor no tiene capacidad de hacerlo. Geoestratégico en el orden mundial y que Estados Unidos te está diciendo que se acabó la fiesta que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa Claro. se desentendía del tema de la defensa porque se hacía cargo de Estados Unidos. Y Bueno, pues es la coyuntura en la que estamos. La alquilábamos la defensa de Estados Unidos, Claro. esa es la realidad. Entonces, se la alquilábamos al final a la OTAN la defensa y ahora nos estamos dando cuenta de que el Estados Unidos, no, Donald Trump, porque Estados Unidos es un país que sigue siendo socio de España desde luego, ¿no? Y socio de la Unión Europea. Cosa contraria es su presidente que tiene en estos momentos, se llama Donald Trump, que ha declarado la guerra, podemos decir, la guerra comercial, la guerra en defensa también a la Unión Europea y por extensión a España. Con lo cual España y la Unión Europea pues tienen que hacer frente a esta pues esta declaración de guerra, en comillas siempre podemos poner la palabra guerra, esta declaración de guerra de Donald Trump.